Bien, qué bueno estar una vez más acá. Ya tenemos 7 clases, 6 clases. Esta es la séptima. Y ya vamos a adentrarnos más al tema de la teología. El día de hoy estaremos viendo un tema interesante. No compartí un video con ustedes esta semana porque ustedes tienen un examencito conmigo y yo no quise interrumpir su proceso de repaso y todo lo demás. Y bueno, pero igual tenemos que ver este tema porque tenemos que cubrir 10 temas en esta unidad que estamos viendo de teología sistemática. El tema de hoy es la existencia de Dios, que entra para el examen final que haremos el último día de clases. Ya. Ahora, primero déjeme aclararle un par de cositas sobre el tema. Resulta que hay ciertos temas que no pertenecen a la teología, sino que pertenecen a otras esferas del conocimiento bíblico, o el conocimiento teológico, pero no a la teología sistemática como tal, ¿no? Y es, por ejemplo, el tema de la existencia de Dios. Claro que cualquiera que me oye va a decir, oye, pero el tema de la existencia de Dios necesariamente es un tema teológico, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que no? Y resulta que si usted estudia cualquier ciencia, se va a dar cuenta que todas las ciencias tienen ciertas presuposiciones y hay ciertos temas que ellos no analizan porque ya de entrada se presupone que esas cuestiones existen. Déjeme ponerles un par de ejemplos. Digamos, usted estudia física en la universidad, saca una licenciatura de física. Muy bien. Entonces, la física es el estudio o el análisis de la materia y sus leyes, ¿cierto? Pero en ningún momento usted va a tener una clase que se llame la existencia de la materia o la existencia del mundo, de lo que nosotros vemos allá afuera, sino que simplemente se presupone, ¿sí? Digamos, la psicología estudia la conducta del ser humano, pero en ningún momento usted, cuando saca la licenciatura de teología, toma una clase que se llame Los humanos realmente existen. Entonces, eso no se discute, simplemente se da por sentado. Entonces, al igual, la teología es reflexión sobre Dios, su naturaleza y su interacción con la creación. Ya habíamos visto eso en nuestra primera clase. Entonces, a partir de allí, usted dice, la teología es reflexión acerca de Dios, sí. Entonces, no tenemos por qué discutir la existencia de Dios. Ese no es un tema de la teología. La existencia de Dios se presupone, la teología la presupone y simplemente trabajamos con lo que nosotros creemos. Entonces, es una creencia. Ahora, dentro de la teología sí hay ciertas disciplinas que estudian la existencia de Dios. Bueno, por una parte, antes de la teología, digamos, la existencia de Dios es un tema filosófico. Los filósofos sí discuten si Dios existe o no existe. Bien sean filósofos cristianos, como el caso de Tomás de Aquino, que propuso 5 argumentos. Nosotros veremos hoy 5 argumentos, pero no son los mismos de Tomás de Aquino. Él lo llamó las 5 vías, ¿no? Anselmo de Canterbury propuso un argumento interesante y filósofos como de la talla de Descartes, que propuso 2 argumentos para la existencia de Dios, el cosmológico y el ontológico. Y aparte de eso, por ejemplo, Kant hizo toda una reflexión de todos los argumentos. El filósofo irlandés, perdón, no sé si irlandés, escocés, David Hume, yo le digo inglés a veces. David Hume también discutió, aunque él era ateo o en cierto sentido escéptico, discutió los argumentos de la existencia de Dios. Entonces, ¿existe Dios o no existe? Es un tema de la filosofía. Y dentro de la teología es un tema de la apologética. Yo no estoy al tanto de si ustedes, por ejemplo, llevan un curso acá que se llama apologética o no, porque yo no conozco el currículo que ustedes tienen, o sea, no sé cuáles son las clases que tienen, solo sé cuáles son las clases que a mí me asignan, ¿sí? Pero en muchas escuelas bíblicas existe el curso de apologética. Entonces, en apologética que tiene que ver con discutir con las personas que no tienen fe o las personas que son del mundo y ponen en tela de juicio todo, entonces defendemos nosotros nuestra fe, nuestras creencias. Ahí sí entra el tema de la existencia de Dios, porque, digamos, Selvi Monterroso cree en Dios, pero no necesita argumentos para creer en Dios. Simplemente lo creo. Ya. Y todo cristiano debería de creer en Dios, por eso es cristiano, ¿cierto? O sea, eso de hay un cristiano que es ateo, eso me parece de lo más tonto, ¿no? Pero existe.
Sí, estaba viendo la biografía de John Nash, se llama, si ustedes han visto en televisión esta película que se llama Una mente maravillosa o A Beautiful Mind en inglés, que es un profesor de Estados Unidos que era paranoico y toda la cosa, ¿no? Se llama John Nash, ganó un premio Nobel. Entonces, en su biografía sale que él es un cristiano, ¿cómo se le llama esto? Es un ateo cristiano. Yo digo, ¿y eso qué es? O sea, a mí me parece lo más ridículo porque o es ateo o es cristiano, pero resulta que él se califica como ateo cristiano, es decir, él no cree en Dios, pero le gusta el cristianismo como religión y por lo tanto va a la iglesia. Entonces es un ateo cristiano, más raro, ¿no? Pero yo presupongo entonces que todos los que analizan, meditan en Dios, como no somos nosotros, pues creemos en Dios. Entonces eso no lo discutimos, ¿sí? Pero ya dentro de la apologética, como uno entra en diálogo con personas que no creen en Dios, uno tiene que demostrar ciertos argumentos. Bueno, si no es un tema de la teología, ¿por qué lo ponemos acá? ¿Por qué lo vemos? Bueno, eso es porque cuando uno está viendo teología o está viendo ciertas doctrinas, a veces tiene que tocar algunas cosas que no pertenecen directamente a la clase o que no deberían de pertenecer. Y sé que hay muchas teologías sistemáticas que explican estos argumentos que vamos a ver a continuación y lo hacen porque tenemos que entregar un contenido completo y entonces no escapemos este puntito. Yo no sé si ustedes tienen apologética o no, así es de que analizamos los argumentos para la existencia de Dios. ¿Vamos bien? Bien. La Biblia no presenta argumentos. ¿Sí? La Biblia no presenta argumentos. La Biblia, al igual que la teología, presupone la existencia de Dios. La Biblia simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué? ¿Dios existe? Sí, no, nunca se lo plantea, ni presenta, mira, te voy a mostrar unos argumentos para la existencia de Dios. La Biblia no lo hace, simplemente presupone la existencia de Dios. Ya, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ay, pero no me has demostrado que Dios existe, no, la Biblia no demuestra, simplemente presupone. Bueno, pero no hay algunos pasajes que hablen de la existencia de Dios. Eh, sí hay algunos, no hay algunos, pero no necesariamente el autor está tocando la existencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ah, pues el Salmo está diciendo, mira, que uno puede llegar a la conclusión de que hay un Dios y que Dios es poderoso a partir de la creación. Sí, es lo que el Salmo está diciendo, pero no de esa manera. O sea, el Salmo no está diciendo, mira, te voy a presentar un argumento para la existencia de Dios, nunca. Simplemente el salmista en ese Salmo 19 quiere contrastar la ley universal de la creación con la ley que Moisés dio al pueblo de Israel, porque más adelante va a decir que la ley de Dios es perfecta, más dulce que la miel, la que destila del panal, y el salmo es bien lindo, ¿no? Te conecta esas dos realidades, la ley universal, la ley física, con la ley moral, y que ambas emanan de Dios. Bueno, entonces, a partir de ahí, arranca diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no está diciendo, este es un argumento para la existencia de Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas desde la creación del mundo a través de las cosas hechas. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, está diciendo que mirando la creación yo puedo llegar a la conclusión de que existe un Dios. Ok, está diciendo eso, sí, pero no lo está presentando como un argumento. Por el contrario, si uno sigue leyendo Romanos, el apóstol va a criticar que los griegos, en vez de glorificar a Dios como Dios, se hicieron ídolos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, versículo 22, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Romanos no es, mira, estos hombres miraron ahí la creación y no llegaron a la conclusión de que Dios existe y se volvieron ateos. Eso no es lo que está diciendo, sino está diciendo, mira, estos hombres pudieron ver la deidad de Dios, su eterno poder y su deidad, y no le dieron gracias ni le dieron culto como a Dios, sino se envanecieron en sus corazones y se crearon ídolos. Sí, quiero que noten esto. Entonces, no es un argumento para la existencia de Dios,
sino es una crítica en contra de la idolatría. Son dos cosas diferentes. El idólatra cree en Dios, pero en un Dios que él ha creado, ¿sí? Pero no es un ateo. El idólatra no es ateo, solamente que venera imágenes, venera ídolos. ¿Ok? Bueno, entonces, concluyendo, la Biblia no presenta un argumento, simplemente presupone, y usted tiene que presuponerlo también, si va a ser bíblico. Ahora bien, dentro de la filosofía, y ahora sí paso a compartir pantalla, dentro de la filosofía se han propuesto ciertos argumentos para la existencia de Dios. Bueno, ¿y cuáles son esos argumentos de los que estamos hablando acá? Sí pueden, perdón, pueden ver la presentación, ¿cierto? Y esta presentación Amén. está en un video, ok, está en un video en mi canal de YouTube y ahí usted va a poder ver una explicación más resumida, ok. Es decir, aquí usted puede preguntar, puede comentar, pero en mi canal de YouTube yo tengo el video con esto más resumido, sí, sin interrupciones. Él ahí tiene como 15 minutos. Entonces ustedes pueden observarlo también. Hay 5 argumentos clásicos para la existencia de Dios. El primero es el argumento cosmológico. ¿Y qué dice? Bueno, este afirma que todo efecto tiene una causa y la causa primera de todo es Dios. Además, este argumento sostiene que no puede haber una cadena infinita de causas, lo que lleva a la conclusión de que debe existir un ser humano que inicie perdón, un ser necesario que inicie la existencia de todo lo que hay. Entonces paso a explicarlo un poquito mejor. ¿Sí? Aquí con ustedes en plata. En este universo, en este mundo en el que estamos, todo cuanto existe tiene una causa. ¿Sí? Tiene una causa. Todo cuanto existe tiene una causa. Digamos, usted va al médico y dice, oye, me duele la pierna. Bueno, el médico va a buscar la causa del dolor de la pierna, ¿sí? O el costado. Porque el médico va a presuponer que para todo dolor que usted tiene necesariamente que tener una causa. Y por eso, cuando uno está bien enfermo y le duele todo, y va al médico y le hacen exámenes y no le detectan nada, uno no se pone contento de, estoy sano, no me detectaron nada. No, si me duele todo, entonces uno más bien está preocupado porque no me han podido detectar que tengo, pero de que tengo algo, porque estoy sintiendo su efecto. ¿Sí me explico en cuanto a ese concepto? Nosotros todos creemos que todo cuanto existe, pues tuvo que tener necesariamente una causa. Entonces, miramos hacia allá afuera y decimos, mira, ahí está el universo. Entonces, el universo tuvo que tener una causa. Claro que sí. Yo, por ejemplo, Selvin Monterroso, tuve que tener una causa. Claro que sí, mis papás. Pero mis papás tuvieron que tener una causa. Sí, mis abuelos, ¿no? Pero mis abuelos tuvieron que tener una causa. Y así me voy en infinito hasta que obviamente llego a un solo ser humano porque todos estamos hermanados, dice el ADN. Entonces, llego al primer ser humano y ese ser humano tuvo que tener una causa. Y así nosotros vamos siempre encontrando una causa, una causa, una causa y no importa lo que sea. Según los científicos, todo este universo tuvo una causa, tuvo que tener una causa. A eso los científicos hoy en día, porque la ciencia cambia, entonces hoy en día, de hecho en la época de Albert Einstein, si ustedes recuerdan al famoso físico Albert Einstein, él no creía en el Big Bang, él creía que el universo era eterno, que siempre había estado ahí. Pero hoy en día nos hablan a nosotros de una cosa que se llama Big Bang. En inglés quiere decir la gran explosión. Entonces dicen ellos que todo el universo, lo que existe hoy en día, la materia, la energía, el tiempo, el espacio, eso yo no lo comprendo, ¿sí? Pero ellos dicen que el tiempo, como lo concebimos, el espacio, como lo concebimos, la materia y la energía, todo se creó en una explosión. Ah, ok. Pero para hacer una explosión usted necesita dinamita, ¿cierto? O sea, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo va a explotar? Es una explosión sin un combustible, sin una dinamita. Puede tener otro tipo de bomba, ¿sí? No crean que soy tan ignorante de pensar que solo la dinamita hace explosión. Pero usted necesita algo como la dinamita. ¿Listo? Y aparte de eso, necesita quien le prenda la mecha. O sea, usted necesita que el sol la calentó, que un baboso la soltó y se cayó, lo que sea, ¿no? Entonces usted necesita algo para que haya una explosión. Entonces le hace uno la pregunta a los físicos, oye, si hubo un Big Bang, ¿quién
¿O cuál es la causa de ese Big Bang? ¿Quién detonó esa explosión? Estamos siguiéndole la lógica a ellos. Y cualquier ser racional va a decir, pues sí, alguien. Ok, alguien. Y así nos vamos hasta el infinito, pero el infinito es irracional, dijo Tomás de Aquino, y lo dijo Aristóteles antes que él. Entonces tiene que haber, dijo Aristóteles, luego Tomás de Aquino copió este argumento, debe haber una causa que no ha sido causada. Ese es Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, pongo aquí un simple ejemplo de un libro de fantasía. Ustedes tal vez han visto la película de Robinson Crusoe. Está el libro de Robinson Crusoe, que es un náufrago que queda perdido en una isla, ¿no? Entonces este náufrago sale del mar porque cayó una tormenta y bueno, sale arrastrándose en la playa. Y cuando sale en la playa encuentra unas huellas de ser humano, ¿no? Y él concluyó, hay alguien más en la isla. Un tipo que después encontró que se llamaba Viernes. Bueno, él le puso Viernes porque lo encontró un viernes. Entonces le digo, te vas a llamar Viernes. Pero el caso es que encontró las huellas en la playa. Listo. Y él dijo, tiene que haber un ser humano. Dice, pero ¿de dónde deduces esto? Pues de las huellas. O sea, si hay huellas de ser humano, tiene que haber un ser humano. Y vamos a decir que a mí me pase lo mismo, caiga un náufrago, toda la cosa, o me caiga de un avión, llego hasta una playa y encuentro huellas de oso, digo que hay que cuidarse porque por aquí anda un oso. ¿Ya? No, es que no hay osos aquí. Y entonces esas huellas de qué son. O sea, uno automáticamente dice, tiene que haber una causa. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, la misma lógica se aplica al universo. Por eso se llama el argumento cosmológico, que viene de cosmos. Cosmos significa universo. El argumento cosmológico. Porque mira uno el cosmos o mira uno el universo y uno dice, tiene que haber una causa para que este universo exista. Esa causa es Dios. Pero resulta que si uno mira el universo, uno se da cuenta que ese universo no solamente está allí, sino que tiene una precisión increíble. Hay fuerzas contrarias, el electromagnetismo, la gravedad. Si la gravedad fuese un poquito más fuerte, no existiría el universo. Un poquito más débil, no existiría el universo. O sea, se necesita una precisión increíble. E incluso cuando nosotros analizamos la creación, esto es lo que nosotros vemos acá, el ser humano tiene una complejidad tan increíble, ¿sí? Los médicos se pasan todo el tiempo estudiando libros así de gruesos que se llaman anatomía. Y la anatomía, pues, analiza cada uno de los nervios, de los músculos, del cuerpo humano. Si esto que ustedes miran acá, que pesa aproximadamente 160 o 170 libras, y que usted dice no tiene nada de complejidad, pues un médico se pasa la vida estudiando las partecitas que tiene este cuerpo, porque para que funcione esto no es como de barro, si aquí hay células entretejidas y es toda una maravilla. Y solo estoy planteando el plano físico de cómo funciona. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, a hacer un robot y lo hago con acero, y digo, lo voy a hacer como una réplica de un ser humano. No, solo con el cabello me paso toda la vida insertando cabellito por cabellito. O sea, somos sumamente complejos en sentido físico. ¿Y qué tal en sentido psicológico? No, el ser humano es muy complejo, muy difícil de entender. Cuando nosotros miramos el universo, vemos diseño. Y el diseño me dice a mí que la causa del universo no solamente es alguien poderoso, sino también alguien sumamente inteligente. Sí, me explico en cuanto a esto. Bien, ahorita les estoy hablando a ustedes a través de un aparato, una computadora. La verdad es que yo no soy muy bueno en tecnología, ¿sí? Manejo Zoom, manejo Prezi, manejo todo lo que es Microsoft. Pero la computadora es mucho más compleja de lo que yo puedo imaginar. O sea, cuando yo compré mi primera computadora, le pregunté al vendedor allá en Estados Unidos qué hace esta computadora, ¿no?
Y entonces él me dijo, mira, esto tiene Word, esto tiene, y me empezó a hablar del procesador, de no sé qué, no sé cuánto, y como yo le estaba mirando con cara de bruto, entonces él resumió y me dijo, y un montón de cosas que usted nunca va a usar, que la computadora puede hacer. Y eso es verdad, yo ni siquiera me imaginaba, y hasta este momento yo sé cómo conectarme en Zoom, pero no tengo ni idea de cómo es que usted puede ver mi imagen. Yo sé que se puede, pero yo no sé cómo se hace, cómo le hacen. Es decir, si se acabara la tecnología y nos extinguimos, o sea, se extingue la tecnología, perdón, no nosotros, la tecnología. Y luego me dicen, usted que manejó Zoom, sí, cree algo parecido a Zoom, una plataforma así. Yo no tengo ni idea de cómo se hace. O sea, yo tenía idea de cómo me conectaba, pero no cómo se hace. Bueno, entonces, miro mi computadora. ¿Qué tal? La persona que creó la computadora, el Internet, el Zoom, estas plataformas, las personas que hicieron esto, ¿será que son inteligentes o son una partida de tontos inútiles? Tienen necesariamente que ser inteligentes. Y entre más complicada sea la obra, usted dice, el creador tuvo que ser muy inteligente, ¿cierto? Ok. A ese argumento se le llama teleológico. ¿Por qué? Teleología quiere decir orden, propósito. Y entonces eso significa, cuando usted mira el universo, ve que todo en el universo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. O sea, hay una razón por la cual existe de la forma en que existe. Y entonces usted mira diseño. Yo sé que cuando usted hace una casa, usted en su casa, que esto pasó, por ejemplo, ahí aquí en Guatemala, ¿no? Ahí, aquí en Guatemala, en la tierra del Byron, ahí en Quiché, pues yo llego a una casa y ahí hay unas gradas que no llevan a ningún lugar. O sea, miro las graditas que suben. Oye, ¿y esas gradas? ¿A dónde suben esas gradas? No, nada más ahí se bajan. Entonces yo digo, pues, esto sí es una estupidez, ¿por qué hicieron esas gradas? Entonces ya la persona dueña de la casa me explicó, mire, es que cuando hicimos esas gradas, allí había una puerta, ¿sí? Entonces las gradas llevaban esa puerta, pero más tarde hicimos una terraza por acá y le hicimos la entrada a la habitación por otro lado, entonces sellamos ahí porque para qué tener esa puerta. Entonces las gradas quedaron sin propósito, ¿ok? Pero en un inicio sí tenían propósito. Ahora, cuando usted estudia la anatomía de un ser humano, usted ve que en el ser humano todo tiene un propósito, todo. Y claro, aquí hay un médico dentro del grupo y tal vez en este momentito está pensando, mi hermano no sabe el apéndice, porque eso no tiene ningún propósito a no ser crearle a usted una apendicitis y que vaya de emergencia al hospital, ¿no? Y lo que sucede es que como esas gradas, hay ciertos aspectos de la naturaleza que a veces uno no le encuentra el propósito, pero eso no significa que en un origen no tenían un propósito. Y les muestro un ejemplo. Eh, yo nací con las cuatro muelas cordales, que son las muelas del juicio, ¿no? Y esas muelas nunca las usamos. Es más, la doctora, cuando me las vio pequeñitas, propuso sacármelas. Yo no me las saqué en ese momento, más adelante lo hice, cuando ellas me dieron problema. Entonces me dijo, tiene que sacarse las muelas del juicio. Y entonces yo le pregunté, ¿y esas muelas para qué sirven? Me dijo, para causarle dolores y que después venga corriendo a que yo se las saque. No, pero yo no me las quise sacar porque dije, no, ella es la que me quiere cobrar. Entonces me puse a investigar para qué servían las muelas del juicio. Y resulta que esas muelas sí servían. Antes, cuando uno cazaba el animal, cazaba la res, no había cuchillo ni tenedor y usted lo ponía ahí a asar el pedazo de pierna y luego le decían agarre su pedazo de carne y usted, ¿y con qué la corto? Pues con las muelas. Entonces usted estiraba la boca, abría lo más grande que podía la boca y agarraba el pedazo y le estiraba. La muela del juicio le servía para masticar a las personas que tenían la boca más larga. Pero debido a que nosotros ahora cortamos la carne en pedacitos y hasta la licúa usted si quiere, entonces los pedacitos son pequeñitos, entonces la boca se hace más pequeña y lo que antes tenía un propósito, ahora ya no tiene un propósito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchas cosas dice usted, pero esto no tiene un propósito. No, no tiene un propósito
ahora, pero tuvo un propósito en un momento de la creación. O sea, dime, bueno, vámonos de aquí. Brinquémonos, a no ser que tengan alguna pregunta. Bueno, ese argumento entonces se llama el argumento teleológico. Estábamos viendo aquí en la presentación el argumento cosmológico, muy bien, y eh, a continuación nosotros ya discutimos este otro argumento que es el argumento teleológico. Luego tenemos el argumento ontológico. Bueno, en vez de leer acá, les explico en qué consiste. Ese argumento lo creó un teólogo medieval que se llamaba Anselmo de Canterbury. Era inglés, ¿no? Anselmo de Canterbury era vikingo, era descendiente de los vikingos. Y este señor creó todo este argumento que, de hecho, usted lo puede conseguir en internet original, se llama el proslogio. Eh, la verdad que es bien complicado, bien complicado. Voy a tratar de simplificar, ¿sí? Él lo puso bien complicado. Es una oración que él hace. O sea, él está orando a Dios y escribe su oración. Y allí plasma este argumento que ha sido, esto ha sido discutido por los filósofos y lo discuten mucho hasta hoy. Y no vamos a entrar a toda esa discusión, ¿sí? No tenemos tiempo. Pero, dijo él, cuando nosotros hablamos de Dios, cuando la palabra Dios, nosotros queremos decir aquel de quien nada más grande puede ser imaginado o pensado. Dios es el ser más grande, sublime, más grande, ¿no? Infinitamente grande. No podemos pensar en alguien más grande que Dios. Eso es lo que decimos con Dios. Y de hecho, estamos totalmente de acuerdo porque cuando un ateo dice Dios no existe, él no está diciendo que los extraterrestres no existen o que no existe una raza más inteligente, más poderosa, más capaz que el ser humano, sino que está diciendo que ese concepto de quien nada más grande puede ser imaginado o pensado, ese concepto no existe. Eso es lo que está diciendo un ateo. Bueno, dice él, si decimos que Dios es lo más grande que podemos imaginar, imaginemos a ese ser. Imaginemos a un ser que es omnipotente, omnipresente, omnibenevolente, a ese ser perfecto. Muy bien. Pero imaginemos que solamente existe en mi imaginación y no en la realidad. Ok. ¿Podemos imaginar a alguien más grande? Él dijo, sí, a uno igualito que ese, pero existiendo en la realidad. ¿Qué es más grande? ¿Existir solo en la mente o existir en la realidad? Y entonces llegó a pues, existir en la realidad más grande. ¿Qué es más rico? ¿Un helado solo en su imaginación o un helado en la realidad? Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo, hermanos, los invito a comer pizza? Sí, pero usted está en Guatemala, ahorita estoy en Guatemala. Usted está en Guatemala y nosotros en Nicaragua, pues, estamos lejos, ¿verdad? Porque el Byron sí está aquí en Guatemala, pero está en otro lado. Entonces, los invito a comer pizza. Listo. Pero como no estamos aquí, entonces es una pizza virtual. Ahorita les mando yo una foto y disfrútenla. Imagínense, cierren los ojos e imaginen que se la está comiendo. Y ustedes dicen, pues eso no tiene sentido, hermano. Porque comerme la pizza, eso sí es más, ¿cómo se dice? Es más rico. O sea, siempre la realidad va a superar a la imaginación. Entonces, el ser más grande, imaginado o pensado, no puede existir solo en la imaginación porque nosotros podemos pensar en algo más grande, algo que exista en la realidad. ¿Eh? ¿Capta cómo va el argumento? Es bien enredado, bien enredoso. De hecho, uno dice, los filósofos, ¿qué opinaron? Bueno, Descartes dijo que este era un buen argumento. Descartes planteó una versión diferente de este argumento, diferente. Bueno, Hegel dijo que era el principal de los argumentos. Emmanuel Kant dijo, ese argumento no sirve y planteó todo un ejercicio lógico. Él dijo, la idea de 100 lucados, $100, digamos, la idea de $100 tiene que ser igual a los $100, si no la matemática no funciona. Ese fue su argumento y es muy profundo y muy interesante. Pero se cuenta la historia de Bertrand Russell, que Russell en un momentito creía en ese argumento funciona y en otro momentito decía, no, ese argumento no funciona. O sea, todo el tiempo él estuvo inseguro de si ese argumento funcionaba o no. Entonces, eso le dice a usted qué complejidad tiene ese argumento.
En otro momentito y con más tiempo podríamos analizar el argumento, pero ahorita lamentablemente no podemos. Hay dos argumentos más que quiero compartir con ustedes que están en la presentación. Por una parte está el argumento moral y luego el argumento etnológico. Bueno, déjenme contarles cómo va la cosa por ahí. ¿Existe la moral? Esa es la pregunta. Y toda la gente va a decir que la moral existe. A ver, ¿cómo así? Las acciones son buenas o son malas, pero no pueden ser no morales. Vale, pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay aquí a la par un vecino que es ateo. Él no cree en Dios. ¿Sí? Él no cree en Dios. Es una buena persona, pero él no cree en Dios. Listo. Y entonces, vamos a suponer que tiene, por decirlo así, una mascotita, un gato bien caro. Ah, listo. Y paso yo y me robo ese gato y lo voy a vender. Y él se entera. Entonces él me va a decir, disculpe vecino, lo que usted hizo es incorrecto, está mal. Muy bien. Yo le voy a decir, ¿sobre qué base dice usted que está mal eso? ¿Cómo así? Pues sí, ¿por qué dice usted que está mal? No, porque es mío y no se roba. Sí, pero ¿quién dijo que robar es malo? ¿Quién dijo que robar es malo? Y él me va a decir, la sociedad. La sociedad dice que robar es malo. No, la sociedad no, le voy a decir yo. Dicen que robar es malo aquel que tiene algo que le roben, pero eso no es malo ni bueno. El mal y el bien no existen. Solo son constructos mentales. Eso no existe. Realmente el bien y el mal no existen. ¿Pero por qué? Me va a decir él. Pues si no existe Dios, ¿cuál es el estándar para decir que algo está bien o que algo está mal? Se me explico. Todos los ateos son moralistas. Todos los ateos dicen esto está bien o esto está mal. Siempre. ¿Y de dónde deducen ellos que algo está bien o está mal? Sin Dios, no hay un parámetro objetivo para poder determinar lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí me entienden cómo va el argumento? Sin Dios yo no podría decirlo. Ahora, ¿qué opinan los filósofos de eso? Hay un filósofo que se llama Federico Nietzsche, o Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, cómo lo pronuncie. Bueno, en alemán, pues yo no sé alemán, ¿sí? Así es de que mejor dejémoslo acá. Pero siempre le decimos Federico Nietzsche, se escribe Nietzsche, ¿no? Entonces, Federico Nietzsche es uno de los filósofos más consistentes que ha habido. El hombre era ateo, ¿sí? Nietzsche era ateo, totalmente ateo. Pero al mismo tiempo, él dice, yo no solamente soy ateo, soy inmoralista. A ver, ¿era inmoral? Sí, también. También era inmoral, o sea, este era bien bandido. Pero él no dice soy inmoral, él dice soy inmoralista. Y lo que él decía, en pocas palabras, es que esa diferencia entre el bien y el mal no existe. O sea, Nietzsche, si alguien viene y te mata, entonces no hizo nada malo. Exacto. Por eso es que yo me tengo que cuidar para que no me pase. Lo que pasa es que nosotros le ponemos etiqueta, pero realmente el bien y el mal como tal no existen. Solo existe la voluntad de poder, solo existe la fuerza, solo existe la potencia. Ya, la supervivencia del más fuerte. Muy bien, a él lo criticaron como usted no tiene ni idea. O sea, esto es uno de los filósofos más criticados que ha existido. Precisamente porque las personas no logran llegar a las consecuencias de sus afirmaciones. Pero la idea es, si no hay Dios, entonces no hay moral. Si no hay Dios, entonces no sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Claro, puede que todos digamos matar es malo, sí, pero eso es una idea tonta que nosotros percibimos. Pero todo ser humano va a decir, no, el bien y el mal sí existen.
Ok. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando acá, entonces hay unos barcos destructores norteamericanos acercándose a las playas de Venezuela. Ya sabes, ¿no es cierto? Porque es la noticia del momento. Entonces, hay un grupo de personas que dice, qué bueno, ya era hora. Y hay otro grupo de personas que dicen, no, está mal, no es correcto que un gobierno intervenga en otro. Ok, uno dice está mal y otro dice está bien, pero no hay ninguno que diga, eso no está ni mal ni bien, que le hagan lo que quieran. O sea, no, porque todos los seres humanos somos moralistas, con excepción de Nietzsche, porque él era consistente. Entonces, como todos creemos en que algo es bueno o malo, automáticamente tenemos que creer en Dios como el prototipo que determina qué está bien y qué está mal. ¿Sí me explico? Y el último argumento, y avanzo, es el argumento etnológico, que viene de etnia. Ahora, ¿qué dice este argumento? Este argumento dice que si usted mira a todos los pueblos tuvieron alguna especie de Dios. Y eso es cierto. No hay un solo pueblo que no haya tenido Dios. Bueno, unos creen en Buda, otros en Confucio, otros en, qué sé yo. Sí, y hasta los hindúes tienen 33.000 dioses. Sí, pero hasta el momento no se ha detectado ninguna sola civilización que no tenga Dios. Y usted dice, sí, claro que sí, los comunistas. Ay, en serio, los comunistas no tienen dioses. Ok, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, este gran comunista ateo, ¿cómo se llamaba este? Stalin, se montó un avión con la imagen de la Virgen y se puso a darle vueltas a Moscú pidiéndole a la Virgen que le salvara la ciudad. Entonces, en apuros, pues hasta este se volvió creyente, ¿no? Y este Maduro dice que Chávez regresó en la forma de un pajarito y le habló. Interesante, ¿no? O sea, crees en la vida después de esta vida. O sea, ¿dónde está tu ateísmo real? Entonces, no hay una sola sociedad que haya sido completamente atea. No existe. Eso del ateísmo es algo moderno, es algo de actual, pero en la antigüedad no. Entonces, el argumento va como esto. Si todos los seres humanos creen en Dios de alguna forma, eso significa que Dios en su creación debió haber puesto el germen de Dios. ¿Sí? O sea, toda la humanidad cree en Dios. Por lo tanto, Dios debe existir. Como dijo el Chavo del Ocho, si no por racionalidad, por mayoría de votos, ¿no? Por mayoría de votos. Es una creencia universal. Y esa creencia universal tiene que ser, tiene que tener alguna base. ¿Sí? Al menos es el principio, y no sé si estar 100% de acuerdo con esto, pero el principio de la democracia, ¿no? La democracia te dice que la mayoría siempre va a tener la razón. Esa es la idea. En la cuestión de Dios, todas las sociedades en todo tiempo han tenido la idea de Dios. Muy bien. Serían las 5 vías, 5 argumentos. No hay un argumento, concluyo con esta idea, no hay un argumento que sea completo, o sea, que me deje a mí fuera de toda duda. No existe tal cosa. Creo que el creer en Dios es la base, o sea, creo que la existencia de Dios es un aspecto de fe. No hay un argumento que quede sin lugar a dudas que pueda determinar la existencia de Dios, pero al mismo tiempo sé que los argumentos son como también como una de estas lazos con trenzas. Es decir, tal vez un hilito, un solo argumento no fomenta en uno la idea, pero cuando ya tenemos 5 argumentos y tal vez más, todos esos argumentos van siendo importantes porque se van uniendo, ¿no? Uno con el otro y ya forman una idea de Dios. Lo que sí quiero decir acá es que la creencia en Dios no es irracional como muchos tratan de postularlo. Es decir, si usted entra a YouTube, sobre todo los jóvenes son los que más hacen esto, le van a decir, mira, la creencia en Dios es una creencia irracional. No, no tiene nada de irracional. De hecho, aún dentro del mundo académico, la mayoría de filósofos han sido creyentes en algún tipo de divinidad, no en el Dios Jesucristo, no en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, ¿verdad? Pero han creído en la divinidad la mayoría de los filósofos y eso demuestra que es una creencia racional.
Además de eso, puede existir el debate. Además de eso, los filósofos más brillantes, ¿no?, del siglo XX, en determinado momento consideraban la existencia de Dios como un verdadero desafío. Incluso en el siglo XX, uno de los filósofos más ateos y más interesantes es Jean-Paul Sartre. Y Sartre llega a la conclusión, él no llega a la conclusión, él no cree en Dios, pero por un aspecto práctico, dice él, porque filosóficamente hablando, negar la existencia de Dios es complicado, ¿no? Él simplemente dijo, dentro de una de sus obras, para poder afirmar al hombre tuve que negar a Dios. O sea, es un aspecto práctico. Bueno, ¿hay preguntas? ¿No? Ok. En 2 minutos les coloco en el canal de Telegram, les conozco el link para que ustedes hagan los exámenes en un formulario de, ¿cómo se llama este? De Google, ¿no? Entonces, entran, ese estará disponible durante 20 minutos, después de 20 minutos se cerrará. Hermano Ronald, Hermano, había mencionado que eran 5 argumentos, pero solo mencionó 4. no, mencioné 5, pero tal vez en desorden. Ok, cosmológico, teleológico, perdón, cosmológico, teleológico, se me va el nombre ahorita, Ontológico, ontológico, moral, ¿y cuál más? moral y etnológico, que toda sociedad ha tenido un Dios. Cosmológico, que hay un universo, por lo tanto hay un Dios. Teleológico, que ese universo tiene diseño, por lo tanto Dios es un diseñador, un inteligente. Ontológico se basa en el nombre Dios. ¿Qué significa? Ontos significa esencia, ¿no? Y luego moral, que si no hay Dios, entonces no hay moral. Por lo tanto, si hay moral, y todas las sociedades siempre dicen esto es correcto y esto no es, esto es incorrecto, por eso todas las sociedades tienen leyes que le dictan a usted lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, basado en eso, si Dios no existe, no hay moral. Y nadie está dispuesto a decir eso. Todos dicen sí, hay diferencia entre el bien y el mal, entonces por lo tanto hay Dios. Y por último, etnológico, que quiere decir cada pueblo siempre ha creído en una divinidad. Este contenido no entra en el examen de hoy, no se preocupe, entran solo los videos anteriores. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Ahorita les pongo el video y va a estar activo 20 minutos.